Bueno, ya es hora de comenzar. Entonces vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Señor, pedimos tu bendición sobre esta clase. Gracias por los dos estudiantes que ya han aparecido. Pido, Señor, que más personas puedan también integrarse a la clase para recibir el beneficio. Pero si no, que haya provecho para las que sí están. Y que sea una ayuda para ellos en cuanto a su conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la historia de la iglesia, cómo es que sucedieron las diferencias que hoy día hay en muchas iglesias, porque la iglesia está tan dividida y otros asuntos más como estos. Y que hay buena razón para estas cosas, aunque no es agradable ni a ti ni a nosotros, pero cuando vemos que ah, todas las iglesias enteras se separan de tu palabra de diferentes maneras, eso es lo que finalmente causa la división. No son los que se separan de la doctrina falsa, sino los que están proclamando la doctrina falsa, que son la causa de las divisiones que hay en la iglesia que se ve, o sea, las denominaciones, la iglesia, lo que llamamos la iglesia visible. La iglesia invisible, o sea, todos los que son verdaderos creyentes tuyos, si tú los ves como unidos todo por los méritos de Jesús, pero las denominaciones sí están muy divididas y queremos saber por qué y cómo sucedió esto. Entonces, acompáñanos, Señor, con tu bendición para ver estas cosas siempre más claramente. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de repasar algunas cosas que ya hemos visto, ¿tienen ustedes alguna pregunta o inquietud? No. Muy bien, entonces vamos a repasar lo de siempre, porque es lo más importante. ¿En qué se basa una buena relación con Dios? Laura, ¿qué piensa? ¿Me escucha, Laura? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, la pregunta de siempre es, ¿en qué se basa nuestra buena relación con Dios? Bueno, en Jesucristo, que Él fue nuestro gran sustituto. ¿De qué maneras? Siempre es bueno incluir todo lo que Jesús ha hecho, ¿sí? Sí, Él cumplió toda la ley y murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y también su cumplimiento de la ley era por De- nosotros. Sí, muy bien. También, Sí, porque todo el mundo sabe que cumplió la ley, pero muy pocos entienden que cuando estaba cumpliendo la ley, estaba haciéndolo como nuestro sustituto, estaba obedeciendo la ley en nuestro lugar. Esa es la parte que muy pocos saben ni entienden. Pero muy bien. Entonces, si Jesús ha hecho todo para reconciliarnos con Dios y ya tenemos buena relación con Él, ¿para qué sirven las buenas obras? Luz María, como muestra de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. muy bien. ¿Y Laura, para qué sirve la fe? la fe es una herramienta, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Para qué sirve esa herramienta? Esa herramienta es demostrar que hemos creído y hemos aceptado a Dios como tal, No, ¿no? creer es lo mismo que la fe, es idéntico, es sinónimo. ¿Para qué sirve creer en Él? O para qué sirve la fe? Son sinónimos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la fe? O sea, creer en Jesús. Es la herramienta mediante la cual nos apropiamos de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Nosotros nos apropiamos o quién obra la fe? El Espíritu Santo. Sí, muy bien. Obrada por el Espíritu Santo y por medio de la fe sí recibimos personalmente el beneficio. Es como un brazo que el Espíritu Santo mismo extiende, no es por esfuerzo nuestro, y ya ah, por su obra en nosotros, sí, creemos lo que Jesús ha hecho y así recibimos el beneficio de todo lo que hizo. ¿Y para qué sirve el arrepentimiento?
para recordarnos ¿cómo es? Cuán pecadores hemos sido y poder volvernos a su gracia. No, el arrepentimiento no sirve para volver a la gracia. El evangelio No, sirve para eso. voltearnos, lo que quiero decir es voltearnos a su gracia, pues. No, el arrepentimiento en sentido completo que incluye la fe, sí, el Espíritu Santo nos hace hacer el U, pero ¿para qué sirve el arrepentimiento en su primera fase, que es tristeza por los pecados? ¿Para qué sirve esa tristeza por los pecados? Nos prepara para apreciar, para recibir la obra de Jesucristo. ¿No? Para apreciar ese mensaje del Evangelio que habla de todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y cómo es que llegamos a estar arrepentidos? O sea, tener tristeza por nuestros pecados. ¿Cómo sucede eso? Yo creo que el Espíritu Santo. Sí, también el Espíritu Santo nos da el arrepentimiento. No es una obra nuestra tampoco. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para obrar el arrepentimiento en nosotros? La ley. La ley, correctamente. Usa la ley para obrar la tristeza, el reconocimiento del pecado y tristeza por el pecado. Y luego el Evangelio para mostrarnos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Muy bien. Pudiera utilizar la palabra redarguir. Bueno, toda la palabra es para redarguir, ¿sí? Es para mostrar lo que es lo correcto. Pero no es la ley específicamente, sino toda la palabra hace eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, ¿sí? Eso es el versículo de 2 Timoteo 3, 16, que nos muestra que en cuanto a la interpretación, la Biblia debe interpretarse a sí misma, no nosotros meter interpretaciones propias, ¿sí? Entonces, toda la Biblia hace eso, pero la ley Dios la usa para mostrarnos el pecado, mostrarnos la gravedad del pecado, mostrarnos la ira de Dios que merecemos. Y luego ya viendo todo eso, cuán grave situación tenemos ante Dios por nuestro pecado, ahora viene el Evangelio, da la solución. Ya estamos metiéndonos en la última pregunta. Bien. Pero sí, el Espíritu Santo da la primera parte del arrepentimiento, que es tristeza por los pecados, por la predicación de la ley. Da la fe por el mensaje del Evangelio, como dice Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree. Bien. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la ley y el Evangelio? Hemos mencionado varias diferencias. ¿Recuerdan? Uno es el problema y otro es la solución. Una, muy bien. Problema, solución. Otra diferencia. La ley nos golpea. ¿Cómo? Nos acusa. La ley nos golpea, nos acusa. Ok, es como un martillo y nos acusa de nuestros pecados, o sea, nos muestra nuestro pecado y cuando lo vemos nos golpea viendo la ira de Dios. ¿Y qué hace el Evangelio en contraste? Nos consuela mostrando la obra de Cristo. Ok, muy bien. ¿Qué otra diferencia hay? Cuando usted dijo golpea, ¿de qué manera la ley nos golpea? Como espejo nos muestra pecado nada más, pero como freno, como martillo nos golpea. Pero ¿de qué manera nos golpea la ley como martillo? Mostrándonos la ira de Dios en cuanto al incumplimiento de su ley. Eso, exactamente. Entonces, en contraste a eso, la ley como martillo muestra la ira de Dios que merecemos, que muestra el Evangelio, en contraste a eso. Si uno muestra ira, siempre es lo opuesto, ¿sí? El Evangelio mostraría el amor de Dios. el amor de Dios. La ley muestra la ira, el Evangelio muestra el amor.
¿Qué hace la ley en su sentido básico, en su esencia? Las No, leyes son ¿qué? mandatos. Mandatos. Entonces la ley manda. ¿Y quién debe obedecer según la ley? Los mandatos. Nosotros, el ser humano, Sí, la ley manda a nosotros, nos muestra lo que nosotros deberíamos hacer o dejar de hacer. Y en contraste el Evangelio, nos da, nos otorga, nos muestra algo. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Manda algo el Evangelio? no, No. Entonces, ¿qué hace en contraste al hecho de que la ley manda que obedezcamos la ley? ¿Qué hace el es Evangelio? la buena noticia Sí, de que bueno, esa es otra diferencia. La ley presenta la mala noticia, el Evangelio presenta la buena noticia, pero en contraste a que la ley manda, que es opuesto a eso. Obedecemos. Uy, no. Bueno, la ley manda que obedezcamos, pero no lo hacemos. Pero, Exacto. ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio ah, No discus. otorga el perdón. sí, muestra que lo que Cristo ha obedecido por nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la ley manda a nosotros hacer, el Evangelio dice lo que Jesús ha hecho, ¿sí? Por nosotros. Muy bien. ¿A quién debemos, Dios quiere que prediquemos la ley? ¿A quién quiere Dios que prediquemos la ley? ¿A quiénes? A los pecadores. No todos los pecadores, ¿no? Hay algunos pecadores que no debemos predicar el evangelio a ellos de ninguna manera. Eso más tarde explico. La ley a los que están confiados en su pecado. Eso, a los confiados en su pecado, a los no arrepentidos, a los que quieren persistir en su pecado, no reconocen lo malo que es, no reconocen lo que lo que va a caer sobre ellos de la ira de Dios y del castigo. Entonces la ley es para predicar a tales. ¿Por qué digo no a todos? Porque hay algunos a los cuales no debemos predicar la ley porque ya están desesperados, ya están angustiados en cuanto a su relación con Dios, ya han reconocido que son pecadores. A tal persona, aunque siguen siendo incrédulos, no debemos predicar la ley de ninguna manera. Entonces, no es para todos los pecadores. Es para los pecadores que están confiados en sus pecados. ¿Sí han entendido la diferencia? ¿Y a quién vamos a predicar o a quiénes vamos a predicar el evangelio en contraste a eso? A los que lo aceptan. No. A los que están atemorizados por la Ok, ley. sí. Los que están, sí, ya saben sus pecados, están angustiados por sus pecados, tristes por sus pecados, temerosos de la ira de Dios. Cuando notamos que alguien está en esa condición, vamos a predicarle el evangelio y nada de ley, sí, nada de ley a tal persona. Claro, lo que esperamos es que con la persona confiada, después de predicarle la ley, que él vuelve a la tristeza, llega a la tristeza y comienza a ver lo que merece y pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué me va a pasar? Entonces vamos a predicar el evangelio. No, tú no tienes que hacer nada, pero mira lo que Cristo ha hecho por ti. La solución está en Él. Entonces, otra vez en forma básica, la ley es para los confiados en sus pecados, el evangelio es para predicar a los que ya sienten tristeza por sus pecados, o sea, los que ya están arrepentidos en la primera fase del arrepentimiento. O sea, la ley es para los no arrepentidos, el evangelio para los que están ya arrepentidos por la predicación de la ley. Muy bien, esas son las diferencias básicas. Yo voy a, como hice con el otro grupo, resumir para que cuando vean la grabación pueden anotar cada diferencia que estamos buscando. Entonces, la primera, la ley manda a nosotros a obedecer y dar leyes que nosotros debemos obedecer o prohibiciones, cosas que no debemos hacer.
el Evangelio muestra lo que Cristo hizo por nosotros, como Él obedeció la ley por nosotros y Él pagó el castigo por nuestros pecados. Próximo, la ley nos muestra nuestro problema ante Dios por el pecado. El Evangelio nos muestra la solución en Cristo. Después, la ley muestra la ira de Dios que merecemos. El Evangelio muestra el amor de Dios ganado por Cristo. La ley es para los confiados, para predicar a los confiados en sus pecados. El Evangelio es para proclamar a los que sienten tristeza por sus pecados, están arrepentidos. La ley presenta una mala noticia. El Evangelio nos presenta la buena noticia de la salvación por obra de Cristo. ¿Sí? ¿Han entendido Sí. las Sí. diferencias? Muy bien. Entonces, ya hoy vamos a comenzar un nuevo curso que realmente es parte de la anterior, pero tiene otro título, se llama Identificación Espiritual. Entonces voy a dar primero una breve introducción al curso en sentido general y es este. Este curso también, como el anterior de la sanidad espiritual, es corto, solo tiene 4 lecciones. Y fue desarrollado para responder 2 preguntas básicas que hemos escuchado a través de los años. Primero, si solo hay una Biblia, ¿por qué hay tantas diferentes iglesias cristianas? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre estas iglesias? Bueno, esa es la introducción general. Ya en la introducción a la primera lección, vamos a ver la primera parte de esa lección hoy. La mayoría de las personas son curiosos acerca de todas las diferentes religiones cristianas en el mundo. ¿De dónde vinieron? ¿Dónde empezaron? ¿Por qué empezaron? Estas son algunas de las preguntas que van a ser hechas en esta primera parte de la lección mientras examinamos el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. El propósito de esta primera lección es el de hacer que ustedes piensen acerca de sus afiliaciones a las iglesias. Esperamos que empiecen a aplicar a su situación algo de lo que han aprendido en este curso, mientras ustedes mismos se hacen la pregunta, ¿por qué soy miembro de la iglesia a la cual pertenezco? Y todavía más importante, ¿cómo se comparan las enseñanzas de mi iglesia con lo que la Biblia enseña? Entonces esperamos poder ayudarles a poder contestar bíblicamente y en sentido verdadero esas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar a ver la primera parte de la primera lección? Muy bien, entonces vamos a verlo. ¿Cómo? Expectativas, más no preguntas. Expectativas, pero no preguntas. No entiendo. Expectativas. Sí, hay un parte del curso. Sí, del curso Sanidad Espiritual enseñó que muchos tenemos expectativas equivocadas y eso significa que nuestro enfoque por la tendencia del viejo Adán que está en nosotros es enfocar únicamente en nuestro bienestar aquí en la tierra. Entonces, buscan promesas, lo que parecen ser promesas en la Biblia que tienen que ver con nuestro bienestar aquí en la tierra y sacan del contexto y malinterpretan. Pero Jesús quiere que nuestra expectativa sea de bienestar en el cielo, celestial y espiritual. Sí, eso sí es lo que Él garantiza, pero no garantiza prosperidad física aquí en esta vida, ni salud, ni buen empleo. No promete esas cosas, pero muchos piensan que si son cristianos ya todas esas cosas terrenales absolutamente van a llegar. Lo necesario sí Dios ha prometido para seguir viviendo, pero lo necesario es mucho menos de lo que muchos esperan que puedan conseguir. Entonces, de eso estaba hablando el curso anterior, cuando hablaba de que uno de los impedimentos de tener una buena relación con nosotros mismos es expectativas equivocadas. No sé si a eso se refería. Sí. ¿Ya? Ok. Buen repaso de esa parte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o aclaración que necesitan?
Si no, entonces esta vez sí voy a recordar parar, ver el título y a compartir el video. Ahora sí. Ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. En el primer curso, Sanidad Espiritual, examinamos 3 relaciones distintas: nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. En este curso, queremos ver otros tipos de relaciones, la relación que tienen los distintos cuerpos eclesiásticos unos con otros y nuestra relación con ellos. Una de las necesidades psicológicas básicas de todo ser humano es la de descubrir su identidad. Preguntas como: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hace que yo sea yo? ¿Y qué es lo que me hace distinto a los demás? Nos ayudan a descubrir nuestra verdadera identidad. Cada uno de nosotros tiene también una identidad espiritual, aunque muchos no saben cuál es. Están confundidos porque hoy en día hay muchas identidades espirituales para escoger. La situación se complica por los individuos e iglesias que presionan para que se acepte esta o aquella identificación espiritual. Esto tiende a causar dudas espirituales, confusión e inseguridad. Para evitar esta confusión espiritual, las personas necesitan saber cuáles son las diferencias y por qué existen. Así pueden definir claramente su propia identidad espiritual. Pero, ¿cómo puede uno discernir en esta confusión? ¿Cómo puede estar seguro de que cree lo que Dios quiere que crea y de que pertenece a una iglesia fiel? Solo cuando basa su identidad espiritual en la palabra de Dios y mide la iglesia con esa palabra. Este curso contiene 4 lecciones. Se ha realizado porque muchas personas lo pidieron, como respuesta a 3 preguntas que frecuentemente hacen buscando su identidad espiritual. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes? ¿En qué consisten las diferencias? ¿Y con cuál iglesia debería identificarme? ¿O cuál iglesia debo unirme? Queremos contestar estas preguntas de manera cabal, justa y entendible, con el propósito de ayudarle a encontrar su identidad espiritual. Con esto en mente, dirijamos nuestra atención a la primera pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y creencias diferentes? La respuesta tiene 2 partes. Algunas diferencias se deben al desarrollo histórico, las otras a las diferentes formas que hay para interpretar la Biblia. Comenzaremos examinando el desarrollo histórico de la iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, por definición, es una iglesia que cree en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contenida o implícita en esta confesión se encuentra la verdad bíblica de que Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Nació de la Virgen María, obedeció la ley de Dios perfectamente por nosotros en su vida y fue crucificado y resucitado para redimirnos del pecado. Entre las muchas iglesias cristianas, usted probablemente habrá oído de la católica romana, la luterana, la bautista, la episcopal, la metodista, la presbiteriana y las iglesias pentecostales, que se conocen en algunos países como evangélicas. Y hay más. La lista total de nombres alcanzaría los centenares de iglesias. Pero sorprendentemente, la teología básica, las creencias de estos centenares de diferentes religiones cristianas caen de todas dentro de 3 categorías. Estas 3 categorías son la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada. Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo ocurrió todo esto? Para responder esa pregunta, tenemos que hacer otra. ¿Cuál fue la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Aquí tenemos 2 opiniones. La Iglesia Católica Romana dice que ella ha existido desde el principio.
y que San Pedro fue el primero, de una línea ininterrumpida que continúa en el presente. Basan esta creencia en Mateo 16:18, palabras pronunciadas por Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica Romana ha considerado siempre que ella es la única iglesia cristiana, verdadera y salvadora. El otro punto de vista, protestante, sostiene que la iglesia que existió después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús no fue la Iglesia Católica Romana, sino simplemente la Iglesia Cristiana Apostólica. Con respecto a Mateo 16:18, la Biblia muestra que la roca sobre la cual está construida la iglesia cristiana no es Pedro, sino Cristo. Como Pedro confesó 2 versículos antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia muestra claramente que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Más adelante profundizaremos sobre este debate. Volviendo a nuestro tema, los que aceptaron la enseñanza de Jesús resucitado y ascendido empezaron a formar grupos que llamaron congregaciones o iglesias. Como el cristianismo fue originalmente declarado ilegal por el Imperio Romano, estas primeras congregaciones o iglesias, lejos de orar en hermosos templos, adoraron en catacumbas y en otros lugares secretos para evitar la persecución. Estos grupos se eligieron para que los guiaran a hombres conocedores de las Escrituras, que poseían una fe madura y probada. Estos líderes, en algunos casos, fueron llamados pastores. Los discípulos y el apóstol Pablo fueron los apóstoles originales o misioneros, encargados de llevar el cristianismo a otros países. Pero, más que todo, la iglesia cristiana primitiva creció a pesar de las persecuciones porque los cristianos compartieron su fe. Fue un movimiento espontáneo de gente común dedicada a la acción. Pero después de algún tiempo, lo que empezó como acción espontánea de la gente se convirtió en algo más institucional. Bajo el gobierno del emperador Constantino, 313-337 después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión favorita del Imperio Romano, un deseo de poder se hizo notable entre el clero. Algunos misioneros de la iglesia fueron elevados al grado de obispos, personas a las cuales dieron más autoridad sobre la obra. Poco a poco, los obispos de las grandes ciudades empezaron a ejercer más influencia que los otros obispos. Con el tiempo, el obispo de Roma se convirtió en el más poderoso, quizás porque en esa época toda la gente, hasta los no creyentes, consideraban a Roma como la ciudad eterna. Además, el apóstol Pablo había predicado y vivido allá varios años en prisión. Otra creencia que ha crecido a través de los años afirma que Pedro vivió y trabajó en Roma y que fue el primer obispo de esa ciudad, aunque no está bíblicamente confirmada. Esta creencia indudablemente ayudó al obispo de Roma a ganar poder y a adquirir el título de papa, una palabra que significa padre. No fue hasta el 455 después de Cristo que fue emitido un edicto, ordenando que todos los obispos del occidente estuvieran sujetos al obispo de Roma. Sin embargo, la autoridad del Papa de Roma fue cuestionada. El obispo de Constantinopla nunca aceptó la supremacía papal. Debido a este desacuerdo sobre la autoridad, ocurrió un rompimiento en la iglesia en el año 1054 después de Cristo, y la cristiandad se dividió en 2 partes, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega, reclamando una autoridad divina para establecer doctrina igual a la de la Biblia. El papado empezó a establecer enseñanzas sin fundamento bíblico. Algunas de las prácticas y enseñanzas extrabíblicas con las fechas en que fueron declaradas oficiales son: el purgatorio en el año 593. El papado tiene poder sobre los gobiernos civiles y las autoridades, 754. El Papa Gregorio VII obliga a los miembros del clero a divorciarse de sus esposas, 1075. La venta de indulgencias, 1184. La adoración de la hostia, 1226. Se prohíbe la lectura de la Biblia en el año 1229. Es negado el cáliz a los laicos en la Santa Comunión, 1415. Roma establece que la autoridad de la tradición es igual a la de la Biblia y condena la doctrina bíblica de la justificación por la fe, 1545. La Inmaculada Concepción de la Virgen María,
1854. Es condenada la doctrina bíblica de la separación entre la Iglesia y el Estado, 1864. La infalibilidad del Papa, 1870. A través de los siglos, el papado y la Iglesia Católica se convierten en instituciones muy poderosas. El mensaje del Evangelio, la base de la Iglesia cristiana primitiva, perdió su importancia y se centró la atención en las doctrinas extrabíblicas. La Biblia desempeñó un papel secundario a las tradiciones, a los decretos de los concilios y especialmente a los pronunciamientos del Papa. Con respecto a la salvación, a la gente se le enseñó a depender no solo de la gracia de Dios en Cristo, sino también de sus propias obras. Jesús fue descrito no como un cariñoso Salvador, sino como un juez severo al que había que acercarse a través de la Virgen María y de los santos. El purgatorio, el sacrificio sin sangre de la misa, la comunión bajo una especie y la venta de indulgencias se convirtieron en las normas que siguió la Iglesia. En resumen, la Iglesia Católica guardó muy poca semejanza con la Iglesia cristiana primitiva, pero era la única Iglesia cristiana y la única identidad espiritual posible hasta el año 1500. Más aún, la Iglesia Católica Romana se ha preocupado mucho por mantener las cosas de esa manera. Personas como Savonarola y Hus, que buscaron establecer una identidad espiritual diferente a la de la Iglesia Católica Romana, fueron quemados o ahorcados por la Inquisición. En la segunda parte de esta lección, veremos cómo las cosas empezaron a cambiar para la Iglesia Católica Romana y cuáles fueron las razones del cambio. Hasta ahí el video. Entonces ahora voy a compartir la hoja de las preguntas. Ahí están. Pero primero, ¿tienen ustedes alguna pregunta o inquietud con respecto al contenido del video? Voy a habilitar sus micrófonos. Ahora pueden hablar. ¿Alguna pregunta? Muchas fechas para recordar. Ya. Por eso estamos grabando para que puedan repasar. Sí, pero esas son también, esas fechas son solo para mostrar que las doctrinas falsas en la Iglesia Católica eso no sucedió de un día para otro, o no siempre han existido esas enseñanzas. Poco a poco, gradualmente, paulatinamente, llegaron a existir esas doctrinas y ya llegaron a ser firmes y doctrinas hasta el día de hoy. Bien, pero eso vamos a repasar un poco en la tercera pregunta. ¿Alguna otra duda antes de ver las preguntas que tenemos aquí? Entonces vamos a ver esto. Según la lección, ¿cuál es la identificación espiritual de una persona? ¿Recuerdan? Por lo general, la persona se identifica en relación a la iglesia donde se congrega. Antes de eso, más bien eso es el fruto de su identificación espiritual y muchas veces sí hay relación entre su identidad y la iglesia a la que pertenece, pero antes de eso podemos definirlo un poco más claramente. Ajá, diferentes formas de interpretar la Biblia. Ok, es parte. Sí, la identificación espiritual de una persona es lo que cree acerca de Dios y lo que Dios dice en su palabra y por qué. O sea, eso tiene que ver con la interpretación. Entonces, es lo que cree, al final de cuentas. Eso es su identificación espiritual. Claro, cuando uno ya cree algo y ya encuentra una iglesia que cree lo mismo, entonces muchas veces se une. Entonces llega eso a ser parte de su identidad también, pero originalmente es simplemente lo que cree acerca de Dios y acerca de su palabra y sus enseñanzas.
Bien, próxima pregunta. Según la lección, aunque existen muchas iglesias diferentes, las enseñanzas caen en una de tres ramas básicas. ¿Cuáles son las tres ramas básicas de la iglesia cristiana que se mencionaron? ¿Recuerdan? La teología de la Iglesia Católica Romana, Ujú. la teología luterana y la reformada. Muy bien. Y es en la Reformada donde existen la gran mayoría de las denominaciones. Más o menos la católica y la luterana están unidas, aunque hoy día también la luterana, muchas denominaciones luteranas se han apartado desafortunadamente de la pura palabra de Dios y enseñan cosas muy distintas, desafortunadamente. Pero básicamente estamos hablando aquí de la luterana originalmente, o sea, que por la obra de Dios, él levantó a Martín Lutero para formar, que realmente no era una nueva iglesia tampoco, simplemente Martín Lutero volvió a las enseñanzas de la iglesia original o primitiva. Eso vamos a ver en la próxima parte, en la próxima lección, el jueves, sí. Entonces, esas son las tres ramas básicas. En el video se vio también la iglesia ortodoxa griega o la iglesia ortodoxa del Oriente, se dice. Y hoy día mayormente se encuentra en Rusia. Pero no estamos haciendo una rama separada de esa porque es igual a la católica, excepto por el hecho de que no tiene el papa. Y la cura puede casarse, o sea, sus obispos pueden casarse. Esas son las únicas diferencias. O sea, ellos creen salvación por obras de alguna manera y oran a la Virgen María, a los santos. O sea, es casi idéntico, solo que no tienen papa y pueden casarse. Entonces, vamos a simplemente no formar una nueva, diferente rama, sino incluirlos a ellos bajo la teología católica, aunque están separados de la católica romana. Ajá. Y si Sí. no tienen papa, ¿cuál es su autoridad? Bueno, tienen obispos, sí, tienen una jerarquía, entonces también son iguales a la Iglesia Católica en el hecho de que tienen jerarquía y es una jerarquía de arriba para abajo, no como Dios ha indicado que no, la autoridad comienza con los laicos y los laicos lo dan a los pastores y si hay obispos deben ser ya también elegidos por las congregaciones y no viceversa. Pero tanto en la católica, la autoridad viene de arriba. En el caso de la católica, del Papa, el cual elige él mismo los arzobispos y después los obispos y sacerdotes, etc. Pero también tienen algo similar en la iglesia griega ortodoxa griega. También tienen jerarquía, o sea, con una autoridad que viene de arriba para abajo. Solo que no hay una cabeza única como hay en la católica. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Bien. A propósito, cuando no están hablando, por favor, ponga su micrófono en mudo para no escuchar los ruidos de fondo, los perros y todo, sí. Solo cuando quieren hablar ya pueden quitar o habilitar el micrófono. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? Bueno, ya. Entonces, bueno, voy a poner eso mejor, sí. Cuando quieran hablar, sí, habilite otra vez. Entonces, la tercera, a través de los siglos, ¿cómo se ha diferenciado la Iglesia Católica Romana a la Iglesia Cristiana en el tiempo de los apóstoles? Lo que estamos buscando en la primera parte de la pregunta es la diferencia más básica, ¿sí? ¿Cómo es la Iglesia Católica diferente hoy a la Iglesia primitiva en la época de los apóstoles en su forma más importante? Porque, bueno, creo yo, Ajá. que lo que hace
el hecho de que no es la Iglesia Católica no orienta a creer en la palabra y en Jesucristo, sino que a través de la Virgen María es como la intercesora de nosotros ante Jesucristo. Bueno, sí enseñan algunas cosas sobre Jesús. Ellos sí enseñan que Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que no enseñan? O qué más enseñan que ya corrompe y contamina esa doctrina central? A que todo es por las obras. Es exactamente. Esa es la diferencia principal. Si todas las demás diferencias se radican o se basan en esa diferencia. Originalmente, Cristo claramente enseñó que la salvación era por Él. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso enseñó claramente. Los apóstoles también, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después la Iglesia Católica, no originalmente, pero ya cuando llegó a los 300, 400 años después de Cristo, ya estaba enseñando eh, completamente salvación por obras de parte del hombre y que el hombre también tiene que sufrir algo del castigo por sus pecados, el castigo temporal merecido. Eso es lo que tiene. Cristo pagó algo del castigo, pero no todo. Esa es la diferencia principal. Bien. Después resultaron otras muchas enseñanzas no bíblicas. Ahí sí pusieron fechas, pero no hay necesidad de poner la fecha, pero alguien pueden recordar cuáles son algunas de las enseñanzas no bíblicas que comenzaron a existir después de la salvación por obras. El purgatorio. Purgatorio es uno, sí, muy bien. Y es un sitio donde el hombre tiene que pagar él mismo penas por sus penas temporales, dicen, no eternos, por sus pecados. Y eso es una negación que Cristo lo pagó todo. Bien, otros. Lo del concilio, 1054. Bueno, 1054. ¿A cuál concilio está hablando ahí? Es que se le daba, la Iglesia Católica le empezó a dar más importancia a los concilios que a la propia palabra. Bueno, ok. Está bien. Pero eso realmente comenzó antes de eso. Ya vimos en el video que en el 455 hicieron un Okay. edicto que todo el mundo tenía que someterse a la autoridad absoluta del Papa, ¿sí? Entonces ahí es donde realmente comenzaron a creer en cosas fuera de la Biblia. Pero eso aumentó con cada concilio que se hicieron, también ese poder papal y poder del concilio también aumentó y más cosas contrarias a la Biblia fueron practicadas. Pero ya más específicamente, sí son los concilios que también dictaron algunas de las enseñanzas que ya la iglesia debía creer. Pero ¿qué eran algunas de esas enseñanzas? Ya vimos el purgatorio. ¿Qué más? ¿Qué otras enseñanzas contrarias a la Biblia comenzaron a enseñar como doctrina? El divorcio de los obispos. Ok, eso en 1075, el Gregorio VII obligó a los miembros del clero a divorciarse, algo claramente contrario a la palabra de Dios, que dice que hay solo dos motivos para el divorcio, es si uno o el otro del matrimonio comete adulterio o se abandona en su incredulidad a su esposo o a su esposo y no vuelve. Esos son los dos motivos, pero que sea un obispo no es motivo para divorciarse, pero mandó, contrario a la Biblia, y tuvieron que hacerlo. Y eso era uno de los motivos por los cuales el obispo de Constantinopla no aceptó el poder papal. Era por ese edicto, en parte. No estaba de acuerdo. Él entendió que el clero debe poder casarse, así como dice en 1 Timoteo capítulo 2, que el obispo tenga su propia esposa. No más de una, pero sí puede tener su esposa. Bien, eso pasó en 1075. Otras cosas.
que llegaron a ser doctrinas que originalmente no eran. La venta de Indulgencia. indulgencias. Una indulgencia era un papel que la gente pudo pagar dinero para obtener y le daba perdón. O sea, por dinero, comprando un papel firmado por el Papa, claro, y recibía perdón de los pecados. Y eso es lo que llamó la atención sobre todo a Martín Lutero. No puede ser así, que están diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, pero pagando un papel, sí. No, no puede ser. Entonces, por eso escribió sus 95 tesis, las pegó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg y ahí comenzó la reforma. Otras cosas. Negaron la justificación por la fe. Bueno, hasta llegaron a condenar la justificación por la fe en el Concilio de Trento. Es un concilio que hizo eso en 1545. Sí, muy bien. El Concilio de Trento. ¿Qué otras cosas? En la procesión de Corpus Christi que hacen. Adoran la hostia. Exacto, y eso llegó a ser doctrina en 1226. En cuanto a la Biblia, ¿qué doctrina llegaron a tener? Aunque eso ya se ha quitado de alguna manera, pero por muchos siglos tenían esta doctrina con respecto a la lectura de la Biblia. ¿Qué fue? Ajá, prohibida la lectura de la Biblia. Exacto, hasta prohibieron que los laicos leyeran la Biblia. Sí, los obispos podían, pero no los laicos. Bien, en la Santa Cena, ¿qué diferencia vemos con lo que Jesús practicó en el Jueves Santo y dijo que hagan esto? ¿Qué hacen ellos? Dan solamente el pan. Exacto, no dan el vino a los laicos. Bien. Estableció bueno, la autoridad de la tradición es igual a la Biblia, el mismo Concilio de Trento, ya mencionamos. Algunos piensan que la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María siempre la Iglesia ha tenido. No, eso fue establecido en 1854. No fue siempre. Es muy reciente esa doctrina. Claro, tradicionalmente muchos pensaban que era así antes, pero no llegó a ser doctrina hasta 1854. También condenó la doctrina bíblica de la separación entre la iglesia y el Estado, algo que la Biblia claramente enseña. Y también la última doctrina oficialmente establecida, otros decretos del Papa todavía la gran mayoría piensan que son de autoridad, pero realmente lo último establecido como absoluta doctrina era la infalibilidad del Papa en el Vaticano I en 1870. Entonces, muy reciente eso. Bien, ¿alguna pregunta más sobre el video? Hay otra también que no se menciona allí, la Asunción de María. También, no solo la Inmaculada Concepción, sino su asunción al cielo. También es reciente. Eso también fue en el Vaticano II que sucedió esa doctrina. Muy bien, bien dicho, que no es bíblico de ninguna manera. No aparece. Correcto. Entonces hay montón de doctrinas, no solo algunos pocos, son muchas doctrinas que no son bíblicas de ninguna manera. Y ya estamos viendo por qué hay esta división en la iglesia. Es porque ya hemos visto, la iglesia católica tiene otras fuentes de doctrinas fuera de la palabra de Dios. Si todas las iglesias tuvieran solo la palabra de Dios como su fuente de doctrina, creo que habría más unidad. Pero ya hemos visto, la católica tiene 3 fuentes de autoridad y la Biblia es tercero en rango. Primero es lo que dice el Papa ex cátedra. Segundo, lo que dice la tradición. Y tercero, lo que dice la Biblia. Por eso no estamos en armonía
no estamos en un acuerdo doctrinal ni tenemos unidad con la Iglesia Católica. Bien, hasta ahí en cuanto a la primera parte del desarrollo histórico de la Iglesia. En la próxima, el próximo jueves, vamos a ver el desarrollo desde 1500 hasta ahora. Y ahí vamos a ver la reforma, pero también la reforma no solo de Martín Lutero, sino otros reformadores. Y ahí vemos que también tenían diferentes bases Lutero y otros reformadores. Y cuál de ellos tenía razón. Y eso vamos a necesitar examinar. Bien, y eso va a explicar también por qué hoy día en las iglesias que no son católicas, hay multitud de denominaciones y muchos de ellos no están unidos doctrinalmente, enseñan diferentes cosas. ¿Cómo puede ser? Eso vamos a ver más claramente en la próxima. Y después de ver el desarrollo histórico que nos da una indicación con respecto a por qué hay estas divisiones, después vamos a examinar cada grupo más al fondo, individualmente, volviendo a la Iglesia Católica, después las iglesias reformadas y al final la Iglesia Luterana y sus doctrinas y por qué están ahí. Vamos a ver que otra razón de la división son las formas de interpretar las escrituras. Obviamente, la interpretación católica es lo establecido por el Papa. Él tiene el derecho de interpretar. La gente común y corriente no pueden tener sus propias ideas o ver en la misma Biblia lo que debe ser la interpretación. Es lo que él dice, es la única establecida y aceptada interpretación. Pero eso vamos a ver cuando llegamos a esos capítulos. ¿Algo más por ahora? No. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con oración para esta vez. Querido Señor, gracias te damos por esta clase, por esta lección, la primera parte de ella que habla de la primera parte del desarrollo histórico de la iglesia. De una vez estamos viendo al ver hechos históricos, por qué la iglesia no está unida hoy. Una rama de la iglesia, entre las tres, tiene fuentes de autoridad y establecimiento de doctrina que no son la Biblia. Y para nosotros la Biblia es la única fuente de doctrina. Todo debe salir de la misma Biblia. Y por eso no estamos unidos con la Iglesia Católica y correctamente nos mantenemos separados hasta que ellos quieran dejar la autoridad papal, volver a la autoridad de la Biblia y basarse solamente en esa autoridad. En ese caso, sí podríamos pensar en buscar también la unidad con ellos, pero hasta ese momento, desafortunadamente, quisiéramos estar unidos, pero no podemos porque ya estaríamos unidos con el error, con lo falso, con lo que perjudica la verdadera fe salvadora que tú quieres que tengamos basado en tu palabra. Entonces, ayúdanos, aunque es triste tener que mantenernos separados. Pido, Señor, que nos des ese valor, pero también cuando tengamos oportunidad, ayúdanos a dar testimonio a los católicos por amor a ellos. Sí, han sido engañados de gran manera por muchos siglos. Y si tenemos oportunidad, sí, nos has dado la verdad de tu palabra y es lo que tú quieres que por gratitud a ti compartamos con otros, incluyendo a los católicos. Entonces, ayúdanos a no odiarlos de ninguna manera, sino amarlos lo suficiente para decirles la verdad con respecto a la creencia de su propia iglesia y también con respecto a la creencia verdadera, la doctrina verdadera que se encuentra en la Biblia y estar dispuestos a mostrarlo en la Biblia. Entonces, ayúdanos con eso, danos ese valor y capacidad. Bendice ya a Luz María y Laura en sus quehaceres, todo lo que hacen en tu nombre para servirte. Todo lo pido, Señor, en nombre de Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias por todo. Sí, es con mucho gusto. Entonces sería hasta el jueves, Dios mediante. Amén. Esperemos que así sea. Ok, muy bien. ¿Cómo?
Saludos a Luz también. Ah, ok. sí. Ah, sí. Ajá. También, Laura. Ok, hasta la próxima. Hasta la próxima.